Transmitiendo aquí. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran por allá por Instagram y también por YouTube. Somos la congregación Bellacopp y este es el tema de las 5 partes del alma que presentamos a esta hora. Soy la Rabaní Silvia de Nemer, para quienes no me conocen. Hoy vamos a estar hablando de la 4ª parte del alma, acerca de la Yehidá. Y bueno, le doy también un cordial saludo a todos mis hermanos acá de Google Meet. Y bueno, recuerden allí ustedes de Instagram de marcar su like y también la campanita y también compartir este tema si le parece interesante para que seamos más. Bueno, mis amados, por acá les saludo a todos. Vamos entonces a dar inicio a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar entonces de la Yehidá. Esta es la 4ª parte que vamos a estar estudiando el día de hoy. Es bien interesante este tema. Hoy estamos a 24 de julio. Bueno, un saludo para todos en este día bello, después de celebrar este Shabbat hermoso con nuestros hermanos y hermanas allá en la congregación. Bueno, la Yehidá. El tema de la Yehidá es la revelación que ha tenido nuestro pueblo para entender de qué manera nos ponemos en contacto con el Eterno. Hoy es más fácil de explicarlo. Antiguamente era un poco más complicado porque no se movían tanto las redes como el día de hoy. Pero hoy entendemos que pueden traspasar el espacio como si fuera algo mágico. Comunicarnos con el otro lado del mundo en un segundo es sencillo. Y eso lo podemos ver hoy a través de las imágenes. Y podemos conversar, podemos ver tantas cosas a través de las redes. Sin embargo, se han puesto a pensar cómo es que esto se logra, cómo es que podemos comunicarnos a través de la distancia. Uno se asombra, ¿sabes? Marcas un número, resulta que estás en contacto con un país que en avión nada más se demora 9 a 10 horas. Y uno dice, ¿qué es lo que sucede? Bueno, allí hay unos rayos invisibles a nuestros ojos que pueden traspasar el espacio. Son imágenes tan diminutas que no están visibles al ojo humano. Sin embargo, ellas nos ponen en contacto. Solo es necesario que alguien envíe, otro recibe y hay un centro donde se concentran todos estos rayos. Y bueno, en medio de todo eso que podemos llamar tan actual, tan moderno, tan increíble, bueno, Hashem ya lo había hecho desde antes. Porque las leyes de Hashem se siguen cumpliendo. A veces el hombre, el ser humano cree que descubre algo nuevo, pero para Hashem no es nuevo, ya Hashem lo sabe. Fíjese que en las cosas de Hashem, cuando nosotros pues nos ponemos a estudiar, analizar, todo tiene su tiempo y su espacio. Nuestros sabios dicen que aún los espíritus tienen un espacio limitado y que aún cuando no podemos verlos, ellos tienen un lugar donde ellos no pueden traspasar ese espacio. No son como un vapor,
como a veces uno, bueno, yo me los imaginaba, algo que flotaba, ¿verdad? Sin forma, sin límites, sin embargo no es así. Hashem todo lo creó con un límite, todo tiene un tiempo y un espacio. La tecnología de hoy lo muestra y cada vez que decimos no hay cobertura, nos damos cuenta que estos rayos invisibles no son accesibles porque su espacio no es suficiente. Doy todo este preámbulo para que de alguna manera puedan entender el tema de hoy, ya que si no abrimos nuestra mente, será difícil que lo razonemos. La enseñanza de la Yehidá, esta cuarta parte del alma, nos dice que hay un cordón semejante al cordón umbilical que nos une a un centro celestial, tal como un cordón umbilical que nos unió en algún momento a nuestra madre, cuando estábamos en su vientre, del cual recibíamos todo, el oxígeno, el alimento, allí nos hidratábamos e íbamos creciendo y se iban formando cada célula, desarrollándose cada órgano, nuestros huesos y todo lo que compone el cuerpo de un ser humano desde el momento que el óvulo tiene el contacto con el espermatozoide. El alma viene y envuelve ese óvulo fecundado y enseguida inicia el aliento de vida y comienza a latir, y así se realiza el milagro de la vida. La madre no lo ve y aún no lo puede sentir, pero está ahí y se va formando lentamente. Con este sencillo ejemplo, mis amados, trato de explicarles lo que sucedió en nosotros el día que aceptamos a nuestro Creador como nuestro Elohim. Allí se inicia esa conexión y comenzamos a recibir de lo alto esa luz que va formando ese nuevo ser en nosotros, ese ser espiritual del cual nos habla Juan, por ejemplo, que nos dice que no es engendrado por sangre y carne, sino por el Espíritu del Eterno. Allí tenemos algunos pasajes para hablarle con propiedad. No estoy inventando nada, lo dice la propia palabra. Y lo podemos ver allí en Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Porque no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino del propio Hashem. Tenemos otro pasaje en Juan 3:5. Yeshua respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nos vuelve a hablar de un nuevo nacimiento. En Juan 3:6, lo que nació de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Les doy dos pasajes más para que tengan claro que les estoy hablando con la palabra de Hashem. Santiago 1:18, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Y primera de Pedro 1:23, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra del Dios que vive y permanece. Es así como esa luz que emana desde su propia Shejinah, la propia Shejinah del Eterno, desciende hacia nosotros, sus hijos. ¿Y por dónde entra a nosotros, amados? Enseñan nuestros sabios que se conecta a nosotros a través de nuestro ombligo. Por eso nuestro Abba nos llama hijos.
Por eso nuestra fe no se basa en lo natural, sino en lo sobrenatural. Porque nuestra conexión es con el Creador de la vida. ¿Y cómo puede ser que nosotros, aún en nuestras debilidades y el pecado que nos asedia, podemos tener una conexión tan íntima con nuestro Abba? Nos dice Isaías 59, 1, 2. No es demasiada corta la mano de Adonai para salvar, ni es agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han venido a ser una separación entre vosotros y vuestro Elohim. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, de modo que Él no os oye. Ese es el pasaje. Sin embargo, ¿qué nos dice más adelante la palabra? Nos dice que Yeshua nos abrió el camino y su sangre nos limpia de todo pecado y podemos entrar en esa intimidad con el Eterno. Lo dice allí Primera de Juan 1, 7 al 9. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Yeshua su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Ahora podemos, mis amados, entender el gozo y la alegría que sentían los talmidim de Yeshua, hablando allí del libro de Hechos, capítulo 2, cuando salieron de ese aposento alto y pudieron experimentar la presencia del Ruach del Eterno, esas llamas sobre sus cabezas, y después comenzaron a experimentar en toda su alma, en su Neshama, en su Ruach, su Nefesh, todo su ser experimentó este suceso sobrenatural. Pudieron sentir esa conexión con el Eterno. Y cuando salieron, estaban rebosando de su presencia. Fue allí donde sus ojos fueron abiertos y donde comprendieron realmente al lado de quién habían estado durante esos 3 años inolvidables. Sus corazones no cabían en sus pechos. Cuando entendieron la cercanía del Abba Kadosh, un nuevo sendero se abría delante de ellos. Muchas cosas no las comprendían, pero la experiencia que habían tenido nadie podría borrarla de sus mentes y corazones. Esa misma experiencia, amados, que cada uno de los que hemos conocido a Hashem la tuvimos en un momento. Eso jamás se va a borrar de nuestros corazones ni de nuestra mente. Por eso vemos que ellos ya no tenían miedo a la muerte. Eran capaces de entregarse por su fe, por su causa. Y aún en medio de las persecuciones, no cerraron sus bocas, porque sabían a quién estaban siguiendo. Ya no se trataba solo, pongan atención a esto, ya no se trataba solo de cumplir las halajá, los preceptos, los misbot, sino de algo grande, algo que palpitaba en sus corazones, la misma presencia del Espíritu del Dios Altísimo. Ya su experiencia no solo dependía de su Neshama, de su inteligencia, entendimiento, ya no solo dependía de su experiencia espiritual, sino que su Nefesh, en su cuerpo, en su lengua podían sentirlo cuando comenzaron a hablar
otras lenguas que ellos nunca antes habían expresado. Su experiencia fue completa. Antes de la venida de nuestro Mashiach, no había esa comunicación con el Padre. Y solo los grandes justos y las personas encargadas por el Eterno podían comunicarse con el Padre e interceder por el pueblo. Solo ellos tenían ese gran privilegio. Pero desde Yeshua en adelante, todos los que le recibían tenían esa experiencia sobrenatural. Así, amados, el día de hoy, cada persona que da este paso de fe y acepta al Eterno como su Elohim verdadero, a través de Yeshua HaMashiach, comienza a experimentar este nuevo nacimiento. Aquí es donde quiero llegar, mis amados. Empieza a formarse esa nueva criatura y la sensibilidad espiritual abre camino para esa comunicación y comunión. Y hoy, desde aquella época, el Ruach del Eterno viene a habitar en cada corazón. Él nos guía, nos enseña, nos revela. Es el mismo Espíritu del Eterno que nos pone en contacto permanente con lo celestial. Por eso es tan importante nuestra comunión con el Padre a través de nuestra conversación diaria con Él, la lectura de su palabra, donde Él nos va señalando nuestro nuevo camino. Pero también hay grandes revelaciones que Hashem nos va dando y que nos transmite por su Espíritu. ¿Por dónde, mis amados? A través de esa yejidá, esa conexión. Es una experiencia maravillosa, amados. Y el que descubre esto entiende lo que es verdaderamente el gozo de la salvación, el gozo de pertenecer a este mundo donde disfrutamos las cosas hermosas que nos da el Eterno, pero son solo sombras de lo que ha de venir. Porque debemos tener siempre presente, mis amados, que aquí estamos de paso y que solo tenemos destellos de lo que será nuestra vida en el mundo por venir, donde no habrá más dolor, ni lágrimas, ni angustias. Esa luz constante que nos abre el camino a la comunicación con nuestro Creador. Él nos está preparando día a día, formando en nosotros un nuevo ser, hecho verdaderamente a su imagen y semejanza. Las obras del Eterno son tan maravillosas, mis amados, y asombrosas. Nos ponemos a pensar, ¿cómo es eso? De que hay una luz que me conecta con el Padre. Pues tiene que haber una forma, amado. A veces nosotros pensamos que oramos y ¿para dónde va mi voz? ¿Para dónde va mi palabra? Algunos dicen, bueno, pega con el techo para algunos. Y no llega a ninguna parte. Pero cuando oramos con fe, con confianza y en el orden que Hashem nos ha dado, esa palabra se conecta con el Padre. Y les decía al principio, les traía pues como introducción lo que son las redes. Yo bajaba una imagen donde están los rayos diminutos que no podemos ver, pero que comunican todo el mundo. ¿Y por qué nos asombramos de que Hashem tenga una forma similar para estar en contacto con nosotros? ¿Usted no se ha dado cuenta? A veces uno dice, yo le hablo con el Padre, pero ¿por dónde llega la conexión a Él? Bueno, según nuestros sabios dicen que hay ese pequeño rayo que sale de nosotros y que llega a la presencia de Hashem, y que por allí Hashem se comunica con nosotros y nosotros con Él. Y eso es lo que hace que lo podamos sentir aún
en todo nuestro nefesh, en nuestra carne, en nuestra sangre, en todo nuestro ser, nuestro corazón palpita, nos reímos, nos llenamos de gozo, o a veces somos quebrantados y salen lágrimas de nuestros ojos cuando Hashem de alguna manera nos habla, se comunica con nosotros. ¿Cómo creen ustedes que es ese contacto, mis amados? Según nuestros sabios, eso se llama Yehidá, un cordón invisible. ¿Y por qué el ombligo? ¿Por qué el ombligo? Algunos hasta se sonreirán. Ay, pero ¿por qué el ombligo? Pero es que por allí nosotros recibimos el alimento de nuestra madre. Por allí era donde nosotros encontramos vida. Por allí se transmitió vida a nosotros. Porque dudamos que puede haber una luz de esa manera, donde Hashem nos transmite las grandes maravillas de su poder sobre nosotros. Y las obras de Hashem son a veces inescrutables, no es fácil entenderlas, a veces no llegamos a comprender. Hay tanto que hay personajes como Tomás, ¿verdad?, que decía: yo no creo que haya resucitado Yeshua, mientras yo no toque sus heridas y no vea allí y meta mi dedo en su llaga, entonces creeré. Pues sí, hay personas que dicen que si no ven, no creen. Pero hoy tenemos la experiencia de las comunicaciones. Yo a veces me asombro cuando marco números para allá, para España, para Chile, para México, para Perú, qué sé yo, para tantos lugares, y en menos de un segundo yo estoy comunicada. Digo, ¿cómo sucede esto? A través de esos rayos invisibles que nos conectan. ¿Por qué podemos dudar que Hashem tenga su propio método para hacerlo con nosotros? Fíjese lo siguiente: ¿cuántos experimentos hace el hombre para crear vida, hacer seres humanos tipo robot? ¿Cuántos experimentos para crear lluvia artificial, crear la energía, la comunicación asombrosa? Pues todo eso ya el Eterno lo había creado, para Él no hay nada nuevo. Nada sorprende al Eterno. Solo se alegra de ver al hombre cómo ha ido descubriendo poco a poco las grandes capacidades que puso dentro del propio ser humano. Y esto es asombroso cuando nosotros vemos a las personas que tienen dones, talentos especiales, que a través de sus años de estudio van desarrollando esa capacidad. Por lo menos yo cuando veo a mi amada hermana María Inés con su violín, y como ella saca de allí esas notas mágicas que a uno lo elevan y de alguna manera te ponen en conexión con lo celestial. Cuando escucho a Esteban, que a través de los cánticos, de las alabanzas y de todo lo que ha ido desarrollando a través de los años, sale de allí algo tan especial, tan maravilloso, que nos hace elevarnos y entrar en ese mundo espiritual. Cuando nosotros observamos lo que hacen los grandes deportistas, las grandes hazañas. Bueno, si vamos a lo científico, imagínense, cuando los hombres luchan por conseguir antídotos para enfermedades graves como la que hoy, pues, con este COVID, esas vacunas, que hay tantas dudas, que si nos ponemos, no nos ponemos la vacuna, y es tanta incertidumbre. Bueno, yo he llegado a pensar que sí debemos ponerla, porque si es algo científico que se descubrió para parar ese virus que está haciendo tanto daño, pues no deberíamos tener temor de hacerlo. Bueno, se lo dejo allí para que lo piense y no diga: ves que la Rebeca me mandó a vacunarme. Pero sí debemos pensarlo con seriedad. No es la marca de la bestia, amados. No va a venir así la marca de la bestia, así que eso es mucha especulación que han inventado con todo eso. Entonces Hashem se alegra cuando el hombre desarrolla todas sus capacidades de inteligencia que él mismo puso.
Como les digo yo muchas veces a mis hermanos, ¿sabe qué le duele a Hashem? Cuando ve una persona que tiene tanta flojera que no desarrolla sus capacidades. Que es más fácil dormir, como dice allí proverbio, que da vuelta en la cama de un lado a otro y no desarrolla sus capacidades. En estos días veía una pequeña imagen de un hombre que no tenía piernas y sobre sus hombros llevaba colgando unos bolsos con mercancía. Y él iba como un pisito con ruedas. Y él se movía a través de eso para trabajar. Y él pasaba por el frente de una persona que estaba mendigando, pues pidiendo. Una persona estaba completa, tenía todo, de la cabeza para abajo, brazos, piernas. Pero tenía su neshama enferma. La mente, mis amados, allí donde muchas veces hay problemas tan severos que la gente pierde el deseo de vivir, de luchar. Pero Hashem se alegra cada vez que una persona desarrolla todas las capacidades que le ha dado. Y él observa, por ejemplo, cuando descubren todas estas medicinas para diferentes enfermedades, Hashem sonríe, ¿sabe? Y aplaude. Tal vez se goza en ver todo lo que el ser humano puede hacer. Y como decía, no se sorprende, porque ya él sabe. Pero también se entristece cuando el hombre crea y desarrolla la tecnología y los laboratorios se mueven para hacer bacterias que destruyen, crean armas de guerra y un sinfín de elementos que son para hacerse daños a sí mismo. Porque aunque el ser humano crea que esto lo hace para otros, todo eso le tocará a ellos mismos en algún momento y no podrán escapar. Ya para terminar la clase de hoy, recordemos, nuestro Padre nos ha dado todo lo necesario. Todo lo que les he venido yo transmitiendo a través de estos programas, todas las formas que Hashem ha entregado en nuestras manos para comunicarse con nosotros y para que nosotros nos comuniquemos con Él. Hoy descubríamos esa yejidá, esa conexión invisible que hay entre el Padre y nosotros, por donde Él va formando ese nuevo ser, ese que nació de nuevo, del cual nos habla Yeshua. Es necesario que nazca de nuevo. Tal vez el maestro de la ley no lo entendía en esos momentos, mis amados, pero hasta que nosotros no nacemos, no entendemos que tenemos que nacer de nuevo, no vamos a crecer en nuestra vida nueva. Vamos a seguir arrastrando muchísimas cosas de nuestra antigua vida. Y realmente el propósito en nosotros es crear esa nueva criatura, hecha conforme verdaderamente a la imagen de Hashem. Él nos envió a su Hijo Yeshua para que nos diera el ejemplo aquí en la tierra. Un día Yeshua dijo, yo he vencido al mundo. Yo he sido de carne y hueso, como ustedes. He tenido hambre, sed, frío, he sido tentado, pero he vencido. Mi Padre no ha puesto sobre ustedes algo que no puedan llevar. Y entonces Hashem, no es suficiente con mandarnos su ejemplo con su Hijo, nos da su Torah para que nos alimentemos cada día a través de su palabra, nos da su Espíritu para que esté dentro de nosotros, encendiendo el fuego y dándonos el ánimo y dándonos el entusiasmo y dándonos el deseo de abrazar los mandamientos y todas las instrucciones que Hashem nos ha dado a través de su palabra. Recordemos, mis amados, Hashem es nuestro Padre, está en contacto, en constante comunión con nosotros, comunicación con nosotros. Somos nosotros los que tenemos que poner de nuestra parte y ponernos en contacto con Él para cada día crecer, para cada día conocer más a profundidad las maravillas de lo que es el mundo apegado a Él. Es un mundo diferente, mis amados. No viviríamos quejándonos ni a veces lamentándonos si pudiéramos aferrarnos verdaderamente a nuestro Padre, porque entenderíamos, amados, que nuestro mundo no depende de lo natural.
Nuestro mundo depende de lo sobrenatural, de lo que viene y emana de nuestro Padre. Así que tengamos eso presente, mis amados. Y bueno, espero en el nombre de Yeshua que esta palabra le haya edificado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este estudio de las 5 partes del alma. La próxima semana estaremos viendo Hayá, ya para cerrar estos estudios. Recuerde darle like y mandarnos sus mensajes, sus comentarios, compartirlo también con otras personas si le ha parecido interesante. Recuerde que todos estos temas están allí en Instagram. Que el Eterno les guarde grandemente. Shalom Ubrajot.